El libro Introducción al pensamiento complejo, de Edgar Morin, se divide en 6 partes. La primera parte es la inteligencia ciega, la toma de conciencia, los avances en la ciencia, como lo son la verificación empírica y lógica, han cegado nuestro pensamiento teórico e ideológico. En cierta forma, esto se ha vuelto un retroceso en el uso adecuado de los conocimientos. La organización del conocimiento consiste en la selección de los datos significativos y de los datos no significativos. Es la jerarquización y centralización en torno a un punto principal. El objetivo de estas operaciones, que utiliza la lógica, es darnos una visión de las cosas y del mundo sin que tengamos conciencia de ello. La inteligencia ciega es el paradigma de la simplificación en donde se separa la filosofía y la ciencia. Su solución es la reducción de lo complejo a lo simple. El conocimiento se deja de usar para reflexión interna y tener un crecimiento filosófico. También se han aislado del conocimiento científico, de la física, la biología y la ciencia del hombre. La necesidad del pensamiento complejo es un tejido de conocimientos heterogéneos, enredados, usados para dar orden y eliminar la incertidumbre en la complejidad. Existen métodos conceptuales para ayudar a resolver los problemas complejos. Lo primero que se debe de hacer para resolver los problemas complejos es el intercambio en el reduccionismo por la distinción o conducción, así eliminando la desarticulación de los elementos. Se aplica el principio unitas multiplex, que evita la unidad abstracto por el reduccionismo, y se busca crear conciencia de esta separación e intentar crear una ideología libre de dogmas y doctrinas, que también son parte de la simplificación al uso de pensamientos coherentes e imparciales, es decir, la racionalidad. Solo el pensamiento complejo nos permitirá civilizar nuestro conocimiento. Parte 2. El diseño y el designio complejo. En esta parte, Morin explica sus razones por la cual el concepto de ciencia debe reorganizarse. El método científico había empezado a caer en una decadencia simplificadora, en donde se estudiaban los fenómenos por partes y no como un todo. Morin plantea 3 teorías para resolver el problema del enfoque que la ciencia clásica le estaba dando. La teoría de sistemas plantea un nuevo marco de enfoque, ya que se refiere a una visión holística e integrada, es decir, ve el todo conformado por sus partes. La teoría de sistemas contempla los fenómenos dentro de las estructuras organizadas. Para esto, Morin conceptualiza lo que es un sistema. Sistema es un conjunto de elementos que interaccionan entre sí para alcanzar un objetivo. Sin embargo, para que el sistema no sea simplificador, no solo debe ver al sistema y la interacción entre sus partes, sino al sistema y la interacción con su entorno. De ahí se derivan 2 tipos de sistema: el sistema abierto, que es la interacción constante con su entorno, y el sistema cerrado, que no permite el flujo de información con su entorno. La teoría de sistemas se apoya en la cibernética, ya que ésta estudia la autonomía de las máquinas. Entre ellas existen 3 cualidades. 1. Tienen un todo que no se reduce a la suma de sus partes. 2. Se sitúan en un nivel transdisciplinario, es decir, no simplifican sus fenómenos en un todo, sino en la interacción entre sus partes. Y 3. Son concebidos a través de una noción organizacional, jerarquizan, clasifican y discriminan la información. A partir de esto, se deriva la teoría de la información. Esta se basa en la idea de que la información existe desde el momento en que los seres humanos comienzan a interpretar los signos que existen en la naturaleza. Existe una categoría dentro de esta teoría, la información cibernética. La información como tal es la transmisión de mensajes, y dentro de este plano cibernético se podría decir que un programa se hace portador de la información de una manera estructurada. Entonces, la idea de las teorías anteriores surge la teoría de la información. Esta se centra en los organismos vivos, es decir, el todo está integrado por partes que pueden cambiar. Se compone de elementos degenerativos que deben mantenerse en un cambio constante, y si uno falla, todo el sistema se viene abajo. Es decir, para que haya una organización debe existir un estado de desorganización. El sistema se mantiene en una dinámica de constante renovación. Morin plantea que los sistemas vivos no pueden mantenerse en un solo estado. Debe de haber un equilibrio entre el desorden y el orden. Estas 3 teorías son claves para el pensamiento complejo. Aunque existe una paradoja dentro de la idea de Morin, ya que el plantear al pensamiento complejo como un todo
podría llegarse a simplificar el concepto. Sin embargo, Morin dice que esto no es una reducción o una simplificación del pensamiento complejo, sino que es una concepción de un todo como tal, una multidimensionalidad, aunque mantiene un estado de incertidumbre. Morin critica lo simplificante, ya que considera que esto no unifica lo abstracto y anula la diversidad. La complejidad es la incertidumbre en los sistemas organizados, y el fenómeno simplificador pretende analizar. Parte 3. El paradigma de complejidad. El orden y desorden, siendo contrario el uno del otro, se complementaban para organizar el universo. Cuando empíricamente fenómenos desordenados son necesarios en ciertas condiciones y en ciertos casos para la producción de fenómenos organizados, los cuales contribuyen al incremento del orden. Así, el fenómeno comienza con una desintegración, y es entonces, cuando se desintegra, que se organiza. La autoorganización se define a partir de ser sujeto, aunque es uno de los conceptos que causa más conflicto porque en la visión tradicional de la ciencia no hay sujeto, no hay conciencia y no hay autonomía. Si logramos entender que el universo no se rige solamente por el azar, sino que un sujeto forja sus propios determinantes y la autonomía, podemos definir qué es ser sujeto. Es ponerse en el centro de su propio mundo, ocupar el lugar del yo. Es ser casi todo para sí mismo y casi nada para el universo. La autonomía depende de nociones, condiciones culturales y sociales. Para que podamos ser nosotros mismos, debemos aprender un lenguaje, una cultura, un saber. Y hace falta que esa misma cultura sea suficientemente variada para que podamos ser nosotros mismos y reflexionar de manera autónoma. Nosotros somos capaces, gracias a nuestros genes, de tener un cerebro, de tener un espíritu, de poder tomar dentro de una cultura los elementos que nos interesan y desarrollar nuestras propias ideas. Podemos decir que aquello que es complejo recupera el mundo empírico. Si tenemos sentido de la complejidad, tenemos sentido de la solidaridad. Así, podemos tener un sentido del carácter multidimensional de toda la realidad. La complejidad lleva en sí misma la aspiración a la completad, porque sabemos que todo es solidario y multidimensional. La conciencia de la complejidad nos hace comprender que no podremos escapar a la incertidumbre y que jamás podremos tener un saber total. Parte 4. La complejidad de la acción. Este apartado pone énfasis en la capacidad que tienen los sistemas complejos para autoorganizarse. La autoorganización se refiere a las interacciones que suceden recurrentemente entre las partes de un organismo, lo cual crea una estrategia para interactuar con su entorno. La estrategia permite visualizar los campos de acción. Esta saca ventaja del azar, aunque lucha contra la misma, ya que saca la incertidumbre del pensamiento complejo. Los campos de acción buscan sacar el máximo provecho del azar y de los elementos que surjan para su interacción. Es por eso que la simplificación es necesaria, pero esta debe ser relativizada, ya que si es expandida sobre el campo de acción, mutilaría las opciones del estudio del fenómeno. Parte 5. La complejidad y la empresa. Para entender esta parte, el autor nos pone como ejemplo una tela de fibras de distintos orígenes, que puede ser de seda, algodón o algún otro material. Para conocer esta tela, no basta simplemente con tener información de cada una de las fibras que la complementan. Entonces, esta etapa de complejidad se divide en 3 partes. En la primera, tenemos conocimientos simples que nos ayudan a conocer las propiedades del conjunto. Para relacionarlo con el ejemplo de la tela, ya mencionada, gesta mucho más de la suma de las fibras que la constituyen. Esto plantea un principio que un todo es más que la suma de las partes que la constituyen. En la segunda, no pueden explicarse plenamente la totalidad. El todo es, entonces, menos que la suma de las partes. Esto se refiere a que las fibras que conjuntan la tela no se pueden explicar en su totalidad, por lo tanto, sus cualidades son inhibidas. En la tercera etapa, presenta dificultades para nuestro entendimiento en nuestra estructura mental. Las fibras de la tela están organizadas en función de una unidad que contribuye al conjunto, y la tela misma es fenómeno que no puede ser explicado por ninguna ley simple. Vivir y tratar con el desorden
Toda organización, como todo fenómeno físico, organizacional y por cierto viviente, tiende a degradarse y a degenerar el fenómeno de la desintegración y de la decadencia en un fenómeno normal. La única manera de luchar contra la degeneración está en la regeneración permanente. Debe regenerarse y reorganizarse. Debemos de vivir y tratar con el desorden. Hacen falta solidaridades vividas. Debe de haber una ambigüedad de lucha, de resistencia, de colaboración y de antagonismo. De complementariedad necesaria para la complejidad organizacional, se plantea entonces el problema de un exceso de complejidad que es finalmente destructurante. Se puede decir que mientras más compleja sea una organización, más tolera el desorden. Eso le da vitalidad, porque los individuos son aptos para tomar una iniciativa para arreglar un problema sin tener que pasar por la jerarquía central. Parte 6. La epistemología compleja. Dentro de este apartado, Morin se aproxima a la naturaleza del conocimiento y a las formas de su concepción. Morin explica los fundamentos de nuestro conocimiento, las formas en las que el tiempo ha fundado nuestro pensamiento y el estudio de los fenómenos, la manera en la que traducimos el mundo y hacemos de eso nuestro conocimiento propio. El pensamiento complejo tiene sus bases en la construcción, reconstrucción y resignificación de nuestro entorno. Es decir, que la epistemología compleja es una pluralidad de instancias que se mantienen en el principio de incertidumbre.